Póngase cómodo, prepare su Biblia. En este momento, iniciamos. Buenos días, hermanos. Abramos nuestras Biblias en Filipenses 2, versículos del 5 al 11. Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Iglesia, nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Pero Él no se quedó muerto. Él resucitó y ahorita está sentado sobre su trono reinando. Él tiene el nombre sobre todo nombre. Y por eso nosotros sabemos que también nuestro destino está sellado y asegurado, y que todas sus promesas son verdaderas. Así que celebremos este día tan glorioso, el día en el que celebramos que nuestro Señor resucitó. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Así ya está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. Vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor
Señor resucitó, aleluya. Muerte y tumba Él venció, aleluya. Con su fuerza y su virtud, aleluya. Cautivó a la esclavitud, Jesucristo se humilló, aleluya. Vencedor se levantó, aleluya. Cante hoy la cristiandad, aleluya. Su gloriosa majestad, Cristo que en la cruz sufrió, aleluya, y en desolación se vio, aleluya. Hoy en gloria celestial, aleluya, reina vivo e inmortal, está de Dios, aleluya, donde escucha nuestra voz, aleluya, por nosotros rogará, aleluya, con su amor nos salvará, Así es, nuestro Señor Jesucristo está al lado de Dios, rogando por nosotros, reinando, y solo estamos esperando el día en que Él regrese. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y espero, Cristo
Cristo resucitó. Él está vivo. Él está vivo. Oremos. Padre, te damos increíbles y muchísimas gracias porque eres un Dios vivo. No eres un Dios inventado, no eres un Dios muerto, eres un Dios vivo. Y es por eso que te adoramos, es por eso que te oramos, Señor. Entonces ahora que viene el tiempo de predicación, te pedimos que tomes control del predicador, que sea tu palabra la que sea predicada, Señor, y llena nuestros corazones de gozo por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, amada iglesia, ¿cómo están? Esperando en el Señor que se encuentren bien. También que hayan tomado este tiempo para hacer memoria de lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como pueden ver, estamos recibiendo este día al amanecer para tener un poquito más ese momento vívido en el que nuestro Señor resucitó. Así es que vamos a tener este tiempo especial y a meditar acerca de lo que las Escrituras dicen acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a ir a nuestras Biblias en esta madrugada y les voy a pedir que así como cantábamos en los himnos, ¿verdad?, tan solemnes, tan especiales acerca de este evento tan maravilloso como lo es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, podamos ir a la Escritura y vamos a leer Juan 20, ir a la Escritura y meditar juntos, ¿verdad?, como hermanos en este tiempo especial acerca de este maravilloso evento como lo es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 20 del versículo 1 al 10 dice de la siguiente manera: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Hermanos, qué hermosa Escritura la que podemos leer en la palabra de Dios en esta mañana, haciendo memoria de que un día como hoy, más o menos a esta hora de la madrugada, nuestro Señor se levantó de entre los muertos y venció no solo a la muerte, sino venció al pecado, como Él asimismo lo había predicho. Así es que vamos a tener este tiempo para meditar en algunas cosas importantes en este evento tan maravilloso como es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que todas las religiones, mis hermanos, del mundo, excepto 4 de ellas, están basadas en meras proposiciones filosóficas. De las 4 que están basadas en personalidades, más bien que en un sistema filosófico, solamente el cristianismo reclama tener vacía la tumba de su fundador. Abraham, el padre del judaísmo, murió alrededor del 1900 a.C.,
pero jamás se ha hecho declaración de que resucitara. Un escritor dice lo siguiente: los relatos originales de Buda nunca le atribuyeron una cosa semejante a la resurrección. En efecto, en los primeros relatos de su muerte, es decir, el Mahabharata Sutta, así se llama, ¿verdad? El escrito de él, leemos que cuando Buda murió, fue con esa muerte total en la que nada queda detrás. Otro profesor dice: no hay rastros en las escrituras, ¿verdad?, o en los comentarios de que Saikamuni haya existido después de su muerte o haya aparecido a sus discípulos. Mahoma murió el 3 de junio del año 1632. Imagínense, 8 de junio del 1632 a la edad de 61 años. En Medina, en donde su tumba es visitada anualmente por millares de devotos mahometanos. Todos los millones de judíos, budistas, mahometanos convienen en que sus fundadores nunca se han levantado del polvo de la tierra. Qué increíble, ¿no? Sin embargo, ¿verdad?, la posición que usted tenga respecto a la resurrección, en mi opinión, ya no es teología cristiana para mí. Para mí el cristianismo permanece en pie o cae con la resurrección. En otras palabras, lo que el escritor está tratando de decir es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la base para todo el sistema de creencia cristiano. Es la base de todo lo que nosotros, ¿verdad?, profesamos. Más posteriormente nosotros vamos a leer acerca de lo que dice el apóstol Pablo sobre esto. Ahora, habiendo observado todas esas cosas, usted y yo tenemos esa pregunta existencial de tanto en tanto. Y esa pregunta es: ¿qué es lo que va a pasar con nosotros después de morir? Cuando fallece un ser querido, cuando fallece alguien que nosotros amamos, alguien cercano, ¿qué es lo que nosotros anhelamos de estas personas? Obviamente nuestro anhelo es volver a verle, es ver a esa persona después de su partida. Y la pregunta es: ¿tendremos una gloriosa reunión con aquellos que amamos o es la muerte el fin de todo conocimiento? Jesús enseñó que la vida no termina cuando nuestros cuerpos mueren. Él hizo esta sorprendente afirmación en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Según los testigos presenciales más cercanos a él, Jesús demostró su poder sobre la muerte, resucitando de entre los muertos después de haber sido crucificado y sepultado durante 3 días. Y es esta creencia la que ha dado esperanza a los cristianos por más de 2000 años, imagínense. Pero algunas personas no tienen ninguna esperanza de vida después de la muerte. El filósofo ateo Bertrand Russell escribió lo siguiente: creo que cuando me muera voy a podrirme y nada de mi propio ego sobrevivirá. Russell obviamente no creía en las palabras de Jesús. Los seguidores de Jesús escribieron que Él se apareció vivo a ellos después de su crucifixión y sepultura. No solo que afirmaron que Él se apareció a ellos, sino que ellos afirmaron también que comieron y bebieron con Jesús resucitado. Por lo tanto, se podría creer que esto es simplemente una historia que ha crecido con el tiempo. O la pregunta es: ¿se basa en evidencias sólidas que nosotros podemos aferrarnos para defender nuestra postura de la resurrección de Jesucristo? La respuesta a esta pregunta es fundamental, hermanos. Para el cristianismo, en efecto, si Jesús resucitó de entre los muertos, valida todo lo que Él dijo de sí mismo sobre el sentido de la vida y sobre nuestro destino después de la muerte. Si Jesús resucitó de entre los muertos, entonces solo Él podría tener las respuestas a lo que es la vida y lo que tenemos frente a nosotros después de morir. Por otro lado, si la resurrección de Jesús no es verdadera, entonces el cristianismo se basa en una mentira.
El teólogo R.C. Sproul lo expone de esta manera. La afirmación de la resurrección es vital para el cristianismo. Si Cristo ha sido levantado de entre los muertos por Dios, entonces Él tiene las credenciales y la certificación que ningún otro líder religioso posee. Buda está muerto, Mahoma está muerto, Moisés está muerto, Confucio está muerto. Pero de acuerdo al cristianismo, Cristo está vivo. El investigador Josh McDowell pasó más de 700 horas investigando las pruebas de la resurrección. McDowell dijo esto con respecto a la importancia de la resurrección. Después de más de 700 horas de estudiar este tema y minuciosamente investigar su fundamento, he llegado a la conclusión de que la resurrección de Cristo es uno de los más malvados, malintencionados y despiadados engaños jamás impuesto en la mente de los hombres. O es el más fantástico hecho de la historia. Esto lo escribe en su obra clásica, Evidencias que exigen un veredicto. Y solo para tener en cuenta que este escritor era ateo cuando él empezó esta investigación y posteriormente terminó convertido en un cristiano. Imagínense el peso que tuvo para él este evento de la resurrección y crucifixión de Jesucristo. Entonces, es importante que nosotros tengamos abierto el corazón con respecto a este asunto para tratar de defender lo que nosotros creemos, ¿verdad? Bueno, entonces decíamos que la resurrección de Jesús es un hecho fantástico o será que es un mito. Para encontrar la respuesta tenemos que mirar la evidencia de la historia y sacar nuestras propias conclusiones. Veamos lo que los escépticos investigaron sobre la resurrección y qué descubrieron para sí mismos. Habíamos mencionado con respecto a la creencia de este filósofo, también físico y matemático inglés, Bertrand Russell, ¿verdad? Él niega que Jesús haya resucitado. Es más, en algunos momentos él afirmó que Jesús es una persona que no es tan relevante como lo fueron otros personajes de la historia. Y él dice lo siguiente, ¿verdad? Dice que el punto de vista que él admite y acepta acerca de Jesús es que los hechos históricos que quedan relatados, ¿verdad?, en las escrituras o en otros escritos no son válidos. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué forma tan cínica de negar la historicidad de nuestro Señor Jesucristo, de su crucifixión y de su resurrección? Los hechos históricos no le interesan a él. Entonces, ¿cómo valida su posición, verdad, de que Jesús no fue una persona histórica y más aún de peso, que no fue una persona que sufrió lo que esté descrito de él en los escritos de los evangelios? El historiador Joseph Campbell es otro hombre que también es un escéptico y dice lo siguiente: sin citar las pruebas, con calma le dijo a su audiencia televisiva que la resurrección de Jesús no es un hecho. Otros estudiosos como John Dominic Crossan de un seminario religioso coincidió con él. Ninguno de estos escépticos presentó ninguna evidencia de sus opiniones. Son personas que simplemente no quieren evaluar las evidencias que ya hay con tal de afirmar lo que ellos ya han prejuiciado en sus corazones. Sabemos que hay muchas personas, hermanos, que niegan la historicidad de nuestro Señor Jesucristo, o sea, niegan que Jesús fue una persona que existió en la historia, y no solo que niegan que Él existió en la historia, niegan todos los eventos relacionados con Él, es más, niegan aún la resurrección de Jesucristo. Muchos de ellos niegan todos esos eventos con la fascinante idea y complaciente idea de vivir sus vidas como a ellos les plazcan, sin un sistema moral que les impida hacer aquellos hechos que en las Escrituras están
directamente condenados y se les llama pecado y van a tener consecuencias eternas, consecuencias de condenación. Entonces, la idea más fácil de encontrar comodidad y vivir una vida placentera es negar todo aquello que va en contra de mi sistema de vida. Ahora, de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos leer en muchos pasajes de los evangelios, ¿verdad?, que con antelación Él profetizó que iba a morir, ¿verdad? No solo que Él le dijo a sus discípulos que Él sería traicionado, arrestado y crucificado y que volvería a la vida después de 3 días. Ese es un plan extraño, ¿no cree usted? ¿Qué había detrás de Él? ¿Qué había detrás de todas esas afirmaciones? Jesús no era un artista dispuesto a actuar por imposición humana. Él prometió que su muerte y su resurrección demostraría a la gente, si sus mentes y corazones estaban abiertos, que Él ciertamente era el Mesías. Un estudioso dice lo siguiente acerca de Jesús. Él se llama Wilbur Smith. Cuando Él dice que Él mismo se levantaría otra vez de la muerte, el tercer día después de que fue crucificado, Él dice algo que solo un tonto se atrevería a decir. Sí, si esperaba más devoción de cualquiera de sus discípulos, a menos que Él estuviera seguro que iba a resucitar, ningún fundador de cualquier religión del mundo conocida por los hombres jamás se atrevería a decir lo que Jesús dijo con respecto a que resucitaría. En otras palabras, ya que Jesús le había dicho claramente a sus discípulos que se levantaría de nuevo de entre los muertos, el fracaso de mantener esa promesa lo expondría como un fraude, pero nos estamos adelantando, hermanos. ¿Cómo fue que murió Jesús antes de que Él resucitara? Recordemos que habíamos hablado en las prédicas anteriores, Guillermo el día viernes por la tarde nos estuvo dando una pequeña exposición con respecto a lo que simbolizó la muerte de Jesucristo y ciertas personas que estaban en este evento, y recordando algunas cosas de las que él decía con respecto a la muerte horrible, horrenda que tuvo nuestro Señor Jesucristo, fueron terribles. No solo que el castigo que él recibió estaba con el propósito principal de este castigo era la muerte de él desde un inicio, sino que estaba destinado a humillarlo en extremo. Usted seguro ha visto esta película tan famosa de Mel Gibson, ¿verdad? La Pasión de Cristo, en donde se ven algunos historiadores dirían de manera exacta lo que significó realmente la crucifixión y el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Él fue torturado a un nivel que usted no tiene idea alguna. Él fue flagelado por simplemente afirmar ser el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Y porque a este grupo de personas les caía tan pesado, tan mal, tan detestable la persona de Jesucristo, que la única solución para que ellos se deshicieran de Él era la cruz del Calvario. Era que Él desapareciera de este mundo. Sin embargo, pasó todo lo opuesto a lo que esperaban los sacerdotes, los fariseos, los escribas y aún los romanos. Como predijo Jesús, Él fue traicionado por uno de sus propios discípulos, Judas Iscariote, y fue arrestado. En un juicio simulado por el medio del gobernador romano, Poncio Pilato, fue declarado culpable de traición y condenado a morir en la cruz de una manera terrible, y de esta manera, ¿verdad?, padecer por los romanos y también padecer por todos los que le injuriaban ahí. Antes de ser clavado a la cruz, Jesús fue brutalmente golpeado con
un gato romano. Bueno, usted sabe que este elemento llamado gato romano, un flagrum, como se le conoce en su idioma, ¿verdad? Este flagrum o flagelador, ¿verdad? Estaba compuesto de 9 cuerdas aproximadamente, que en las puntas tenían ciertos diseños, ¿verdad? Punzantes de hueso o metal. El propósito de esos elementos era dejar al descubierto todos los órganos internos de la persona a la que se le impartía este castigo. Personas de ese momento de la historia dicen que quedaban al descubierto las venas, los tendones, los músculos y aún el estómago, ¿verdad? Todo lo que es el intestino quedaba expuesto después de sufrir este castigo. ¿Piensa usted que alguna persona sobreviviría después de padecer este tremendo castigo? Difícilmente. El diseño era que muriera. Después utilizaron mazos los verdugos romanos que golpearon, ¿verdad?, con el pesado hierro forjado, clavando las manos y pies de Jesús. Finalmente dejaron caer la cruz en un agujero en la tierra entre otras 2 cruces que cargaban estos 2 ladrones. Jesús colgó ahí por aproximadamente 6 horas. Luego, a las 3 de la tarde, esa es la hora exacta en que el Cordero de la Pascua había sido sacrificado como ofrenda por los pecados. Un pequeño simbolismo ahí, ¿no cree usted? Jesús gritó, consumado es, y murió de repente, el cielo se puso oscuro y un terremoto sacudió la tierra. Mire todo lo que implica ese evento maravilloso de lo que es la crucifixión de Jesucristo. Porque en ese mismo instante, cuando sucedieron todos esos eventos, también en el templo en el templo judío, ¿verdad? Todo el sistema religioso que había sido instalado desde la época de Moisés, estaban teniendo todo su servicio, ¿verdad?, sacrificial. Y justo a esa hora nuestro Señor Jesucristo estaba expirando. Pilato quería confirmar de que Jesús estaba muerto antes de permitir que su cuerpo fuera sepultado. Entonces un guardia romano hundió una lanza en su costado y la mezcla de sangre y agua que fluyó fue una clara indicación de que Jesús estaba muerto. El cuerpo de Jesús fue entonces bajado de la cruz y sepultado en la tumba de José de Arimatea. La guardia romana siguiente selló la tumba y la cuidó las 24 horas. ¿Recuerda cuál fue la reacción de los apóstoles y la mayoría de sus discípulos? Ellos ya no tenían confianza de que Jesús había sido enviado por Dios. Ellos probablemente también habían sido enseñados que Dios no dejaría a su Mesías sufrir la muerte. Entonces se dispersaron y el movimiento de Jesús estaba prácticamente detenido, había terminado, había finalizado todo este asunto de que Jesús era el Mesías, el enviado por Dios. Toda esperanza estaba vencida. Roma y los líderes judíos aparentemente habían prevalecido, habían vencido, pero jamás contaron con lo que pasaría posteriormente a estos 3 días luego de la crucifixión que nosotros acabamos de leer en el Evangelio de Juan. Jesús, hermanos, resucitó. Y aquella lanza que había sido metida en su costado con el fin de cerciorarse de que él había fallecido, fue una de las pruebas, y es una de las pruebas más contundentes de que Jesús no solo murió efectivamente, sino que resucitó. Este relato en el que la Escritura dice que salió sangre y agua, está solo relatado en el Evangelio de Juan. Y para sorpresa de muchos, los estudiosos y los especialistas en medicina afirman que ese evento de el momento en el que sale sangre y agua del costado de Jesús es un efecto en el que
en el que se le denomina ruptura de corazón. O sea que el corazón de Jesús fue rasgado y en ese momento Él ya había fallecido. Los estudiosos han hecho diferentes pruebas en las que han evaluado diferentes cuerpos, diferentes personas y han experimentado qué pasa cuando a alguien se le rasga el corazón. Y evidentemente solo en una prueba es cuando sale sangre y agua después de haber sido dañado el corazón o perforado el corazón. Y este es cuando el corazón es desgarrado, es roto. Para ese momento nuestro Señor Jesucristo ya había fallecido. Nótese que salió no solo sangre, probablemente sangre coagulada, sino que después salió agua de su costado. Luego Él fue bajado de la cruz y fue llevado por los soldados hasta que posteriormente José de Arimatea pediría el cuerpo de nuestro Señor. Ellos lo prepararon y lo pusieron en aquella tumba donde esperarían a que todo siguiera su curso normal. Ahora, las preguntas que nosotros tenemos con respecto a todo este evento de la crucifixión de nuestro Señor, ¿verdad? Son muchas y quizás algunas de ellas podrían ser respuestas en los siguientes puntos que yo les voy a dar. La primera pregunta que muchos nos hacemos con respecto a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y viendo a la resurrección es si Jesús realmente murió. Y en este momento yo le decía con respecto a la crucifixión, este evento que es descrito en el Evangelio de Juan y que ahora es más entendible por varios estudiosos en la medicina, ¿verdad? Que hablan de que este evento fue un evento sumamente particular y especial. Y es más, Juan lo resalta en su evangelio y es el único que menciona este evento a manera de milagro. Él lo ve como que fue un milagro, que fue un suceso extraordinario. No pasa comúnmente y él lo plasmó en su libro sin saber que posteriormente los especialistas y con los estudios que ahora muchos han hecho, afirmarían de que es evidencia de que Él realmente murió en la cruz del Calvario. Pero no solo nos vamos a quedar con eso. Mire los siguientes escritos que hablan con respecto a la crucifixión. 3 de estos historiadores mencionan la muerte de Jesús. Lucio, en el año 120 después, año 180 después de Cristo, se refirió a Jesús como un sofista crucificado, como un filósofo crucificado. Josefo escribió del 37 al 100 después de Cristo, escribió lo siguiente: en este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, porque él era un emprendedor de obras asombrosas, cuando Pilato le condenó a la cruz, porque los principales hombres de entre nosotros lo habían acusado. Aquellos que lo amaron no dejaron de hacerlo. Muchos dicen de que este escrito es un poco diferente al tipo de escritura de Josefo, porque él no estaba acostumbrado a escribir de esa forma, pero es histórico y está ahí lo que él menciona acerca de Jesús y su crucifixión. Tácito escribió: Christus, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la extrema sanción en las manos de nuestro procurador, Poncio Pilatos. Esto es un poco como ir entre los archivos y buscar aquel día de primavera en el primer siglo. Imagínense lo que publicaría el periódico de ese día diciendo que Jesús fue crucificado y muerto. No estaría mal hacer un trabajo de detective y terminar con esas conclusiones como lo hicieron estos 3 historiadores. De hecho, no hay relatos históricos de cristianos, romanos o judíos que discutan ya sea la muerte de Jesús o su entierro. Incluso el escéptico que habíamos mencionado antes, Crozán, dice de la resurrección que está de acuerdo en que Jesús realmente vivió y murió. Él dice lo siguiente: que Él fue crucificado es tan seguro como cualquier hecho histórico puede llegar a ser.
A la luz de tal evidencia, mis hermanos, parece que estamos en una buena tierra para descartar la primera de 5 opciones con respecto a la resurrección, para negar. Otra cuestión que viene a nuestra mente es con respecto a la tumba vacía. ¿Quién estaría o tendría el valor para robar la tumba, sacar el cuerpo y montarse merendo fraude? ¿Qué piensa usted acerca de eso? Muchos historiadores afirman que el sistema de vigilancia que había sido impuesto por los judíos, estos soldados romanos, difícilmente pudieron haber descuidado la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Los romanos habían sido asignados a una unidad de guardia. Probablemente entre 4 a 12 soldados estaban vigilando las tumbas por 24 horas. ¿Cómo podrían esos profesionales haber dejado que el cuerpo de Jesús sea objeto de vandalismo? ¿Se imagina usted? Con un evento tan bien publicado, ¿no cree que es razonable que un historiador, un testigo ocular, un antagonista habría registrado para todos los tiempos que él había visto el cuerpo de Jesús? El silencio de la historia es ensordecedor cuando se trata del testimonio de la resurrección. Hermanos, si algo le hubiera pasado al cuerpo de Jesús en la tumba, obviamente eso se hubiera hecho conocido y hubiera sido la oportunidad ideal para todo el sistema religioso judío para desmitificar la persona de Jesucristo y su deidad. ¿Quién sería capaz de robar su tumba? Ahora, la otra cuestión con respecto a la crucifixión, yo quiero dejar esta siguiente historia con respecto a lo que significó este evento para los discípulos. La historia de Jesucristo fue consistente hasta el final. Mire lo que pasaría si esto simplemente hubiera sido un engaño, si esto simplemente hubiera sido algo que los apóstoles quisieron mitificar, quisieron hacer una leyenda con la persona de Jesucristo. Eso, hermanos, sería totalmente imposible. Sabemos, ¿verdad?, que algunas personas mueren por creencias que son erróneas. Por ejemplo, las personas que murieron el 11 de septiembre. Ellos murieron por algo que ellos creían que era correcto. Sin embargo, querer ser un mártir y estar dispuesto a morir por una mentira conocida es una locura. Como un escritor dice, los hombres mueren por lo que ellos creen que es verdad, aunque en realidad sea falso. Sin embargo, ellos nunca morirían por lo que creen que es una mentira. Los discípulos de Jesús se portaron de una manera consistente con una genuina creencia de que su líder estaba vivo. Mire lo que habla un hombre con respecto a su vivencia y tratar de ocultar algo que posteriormente sería descubierto y tocaría los 4 confines de la tierra en todos los periódicos, en todos los noticieros. Chuck Colson, de la administración del presidente Nixon, seguro usted se acuerda de él, implicado en el escándalo de Watergate, remarcó la dificultad de que varias personas mantengan una mentira en un periodo extenso de tiempo. Él dice lo siguiente: yo sé que la resurrección es un hecho y Watergate lo demostró para mí. ¿Cómo? Porque 12 hombres testificaron haber visto a Jesús levantarse de la muerte y después proclamaron esta verdad por 40 años. Ni una sola vez lo negaron. Cada uno de ellos fue golpeado, torturado, apedreado y puestos en prisión. Ellos no habrían resistido eso si no fuera verdad. Watergate implicaba
al igual que este evento, 12 personas y 12 hombres de los más poderosos en el mundo. Y ellos no pudieron mantener una mentira por 3 semanas. Imagínense. Usted me está diciendo, él pregunta, que 12 apóstoles pudieron mantener una mentira por 40 años. Es absolutamente imposible. No solo que mantuvieron esa mentira, sino que estuvieron dispuestos a morir por eso. Algo pasó, hermanos, en ese evento tan maravilloso de la resurrección, que la actitud de cobardía que tenían los apóstoles fue tornada a una actitud de valentía al punto de poner en juego su propio pellejo y lo pusieron hasta la muerte. Hermanos, cuando nosotros somos confrontados con la realidad de la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, no quedan más vueltas que darle al asunto. No hay manera que nosotros podamos negar que dicho evento realmente sucedió. Este evento, hermanos, es un evento transformador. ¿Por qué nosotros podemos hoy sentirnos en el privilegio, sentirnos en la facultad de que nuestro evangelio, hermanos, es un evangelio que es verdadero, un evangelio que es real, un evangelio que es transformador? Hermanos, hay tanta evidencia, ¿verdad?, con respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que seguir mencionando muchas de ellas nos llevaría mucho tiempo. Yo quiero leerles un pasaje más y con ese pasaje finalizar, y quiero que nosotros meditemos lo impresionante de esta afirmación. Acompáñenme a Primera de Corintios, Primera de Corintios, hermanos, 15, versículo 14. Búsquelo ahí en sus Biblias y vamos a finalizar este tiempo meditando en ese pasaje. Dice lo siguiente, hermanos: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Piense un poco en el asombro de aquellas mujeres que madrugaron para ir a encontrarse con el cuerpo de aquel Jesús que había muerto en la cruz. En esta mañana nosotros madrugamos para venir y hacer memoria del significado tan maravilloso de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, pero también su resurrección. Hermanos, probablemente usted vino al conocimiento de la verdad de diferentes maneras. Quizás usted vino de una vida arruinada, una vida sumida en el pecado, una vida sin esperanza, una vida sin sentido, sin propósito, y al toparse con la historia de este hombre que afirmó ser Dios y vivió como el Hijo de Dios, haciendo cosas que ningún otro ser humano haría, y entregó su vida en la cruz del Calvario por lo que él predicaba, y murió en la cruz del Calvario. Él murió en la cruz del Calvario por todo aquello que él afirmaba, pero también él resucitó. Hermanos, en esta mañana no hay canto más precioso, no hay cántico escrito que pueda describir el gozo, la alegría que para nosotros los cristianos significa que nuestro Redentor, que nuestro Maestro, que nuestro Mesías, que nuestro Salvador
resucitó. Él resucitó. Y usted puede estar sentado ahí en su casa y tener el privilegio de decir que la persona a la que usted sigue, la persona en la que usted confía, la persona a la que usted le ha entregado su vida, cumplió todo aquello que prometió que haría. Él fue a la cruz del Calvario y Él resucitó. Y Él resucitó para demostrar, hermanos, que un día, así como Él lo profetizó, usted y yo resucitaremos y estaremos con Él. Qué maravillosa certeza y qué maravillosa seguridad en este tiempo, hermano. En estos tiempos de temor, en estos tiempos de tanta incertidumbre, en este tiempo donde hay preguntas sin respuestas para muchas personas, usted y yo podemos tener aquella actitud que tuvieron los apóstoles cuando se toparon con aquel Jesús resucitado. Increíble. Hermanos, para Pablo la resurrección fue algo en lo que basó todo su mensaje y fue algo en lo que los grandes predicadores han basado su mensaje. Jesús murió afirmando ser el único camino que lleva a la salvación, el único camino para el perdón de pecados. Y Él murió en aquella cruz por nuestros pecados, sustituyendo nuestra culpa y pagando el precio de todos nuestros pecados. Y murió por ellos. Pero también resucitó mostrando que Él venció la muerte, Él venció el pecado. Qué maravillosa verdad. Por último, le había dicho que finalizaba con el pasaje de 1 Corintios, pero quiero finalizar con este que es tan hermoso en esta ya mañana. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en sus costados, no creeré. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, solo nos podemos acercar a la persona de Jesucristo con asombro, con temor de quién es Él. Él es Dios, pero también con esa confianza que llena nuestra alma de esperanza y de gozo, pues Él es Dios, Él es el Hijo de Dios que vino al mundo para salvarnos. Qué impresionante verdad. Hermano, yo seguiría hablando y ya seguro usted está cansado de escucharme. Muchos van a afirmar que así es, ¿verdad? De tanto hablar, dice el hermano. Pero ya que me acompañó en esta madrugada tan preciosa, ¿verdad? Déjeme disfrutar con usted este tiempo tan lindo como es recordar lo que es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, vamos a terminar en oración y espero que esto haya sido un mensaje de aliento para su corazón en el que usted encuentre confianza y fortaleza para seguir viviendo aferrado a su Señor y de manera que agrade en cada una de las decisiones que usted tome en su día a día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Queremos pedirte, Señor, que estas grandes verdades que hemos visto con respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo llenen nuestra alma, llenen nuestro corazón y nos hagan reflexionar, Señor, con respecto a la realidad eterna que le espera a todo aquel que muere
sin haber puesto su fe en Jesucristo. No hay excusa alguna. No hay excusa. No hay excusa válida para rechazar al Hijo de Dios encarnado que murió en la cruz del Calvario y resucitó para demostrar que Él tenía dominio sobre la muerte y sobre el pecado. Señor, solo hay una gran necedad en el corazón de aquella persona que no recibe esta salvación. Padre, rogamos que tú permitas que si hay una persona en esta mañana viendo esto, Señor, y no te conoce, viendo esta transmisión y no te conoce, no ha tenido un encuentro personal con Jesús, con el Jesús histórico, con el Jesús que vivió, murió y resucitó al tercer día. Señor, que en esta mañana esta persona se pueda poner a cuentas contigo y pueda venir delante de ti y decir, Señor, en este día quiero que tú tomes mis pecados y los limpies, los laves mi corazón, limpies mi mente, me des el regalo de la salvación, que sanes mis heridas, que sanes todo aquello, Señor, que he dañado en mi vida por causa del pecado, y que tú me des el regalo maravilloso de la vida eterna. Señor, que desde este día comience a vivir una vida totalmente transformada, una vida que refleje la luz del Evangelio a través de mi vida. Que tú vivas, como decía el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, que ese sea nuestra oración y nuestra forma de vivir cada día. Que el vivir seas tú, Señor, sea vivir como tú lo harías. En amor, en perdón, en mansedumbre, en gracia, en paz, en obediencia, en santidad. Señor, que te honremos, Señor, con nuestras vidas. De tal manera que brillemos con ese brillo refulgente del Evangelio y que muchas personas al ver la realidad del Evangelio en nuestras vidas vengan al conocimiento tuyo, Señor. Padre, bendice a cada persona, a cada familia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pedimos todo esto. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por su tiempo. Espero que en este momento usted se esté tomando su cafecito, ¿verdad? Ahí con su familia, ¿verdad? Y pueda disfrutar del tiempo meditando en lo que nuestro Señor Jesucristo vivió en aquella cruz y disfrutando también el privilegio que usted y yo tenemos de que nuestro Salvador cumplió lo que Él prometió. Él resucitó. Y un día, hermano o hermana o amigo querido que nos está viendo, un día, si usted ha puesto su fe en Jesucristo, un día usted le va a ver cara a cara. No porque usted sea bueno, no porque usted sea justo, no porque usted lo merezca. Simplemente usted lo verá cara a cara porque usted puso su vida en las manos de aquel hombre que resucitó al tercer día, de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, qué privilegio y qué maravilla tan grande esta. Yo podría seguir hablando, pero quiero dejarlo meditar en todas estas cosas. Hermanos, gracias por sintonizarnos. Le esperamos, Dios primero, el día miércoles a las 6:30 en nuestra reunión de oración y lo esperamos el próximo domingo a la misma hora, no, perdón. Esta fue una transmisión especial. El próximo lo esperamos a las 10:45. Dele me gusta a la página, ¿verdad?, de la Iglesia Bautista Encuentro con Cristo para que le lleguen las notificaciones de cualquier anuncio, de cualquier transmisión, de cualquier publicación. Para nosotros sería un privilegio grande poder serle de bendición a través de este medio que son las redes sociales y también la otra plataforma de YouTube. También, hermanos, quiero animarles a que usted, si tiene el deseo en su corazón de apoyar la obra del Señor,
de apoyar la Iglesia Bautista Encuentro con Cristo en este momento difícil de crisis, usted lo puede hacer depositando su ofrenda, lo que el Señor ponga en su corazón, a nuestras cuentas en el banco, ¿verdad? Usted puede hacerlo de esa manera o bien escribir en privado un mensaje y nosotros podemos ayudarle a que pueda realizar su ofrenda de forma segura. Hermanos, muchas gracias. Les animo a seguir en oración por toda la obra aquí en Nicaragua y en el mundo, por las familias, ¿verdad? Oremos unos por otros, oremos por los ancianos de nuestra iglesia y los ancianos de Nicaragua y todas las personas, porque sabemos que este virus, ¿verdad?, afecta no solo a los ancianos, sino también muchas otras personas de otras edades han fallecido. Así es que hay que tomar las medidas, hay que ser sabios, hay que ser prudentes y cuidarse y cuidar a los suyos también. Hermanos, que Dios me lo bendiga y que tenga muy buen día. Iglesia, nuevamente juntemos nuestras voces para celebrar lo que Cristo ha logrado. Por mí murió Jesús, clavado en una cruz, en el monte del Calvario. Por mí murió Jesús. Por mí resucitó. El Padre lo exaltó, victorioso Rey de gloria, por mí resucitó. La gloria sea a Él, soberano Emmanuel, Salvador y Rey eterno. La gloria sea a Él. La gloria sea a Él, soberano Emmanuel, Salvador y Rey eterno. La gloria sea a Él. Así es, iglesia, que la gloria sea a Él por los siglos de los siglos. Amén.